Resulta que el pasado, eso fue el 15 de marzo del 2024, el presidente Gustavo Petro estuvo en Cali. Y allá en Cali, en Puerto Resistencia, frente a la minga indígena y frente a mucha gente que estuvo allá, pues dio unas declaraciones polémicas, además de convocar a la minga y a los sectores sociales una inmensa movilización en el suroccidente de Colombia. Habló de constituyente, y esto de la constituyente ha desatado pues una serie de opiniones y una serie de reacciones por parte de todos los sectores de la vida nacional. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Sergio García. Él es politólogo, magíster en desarrollo rural y hace parte del comité editorial de la revista Taller. Sergio, muy buenos días, bienvenido a La Bolche Radio, hermano. ¿Qué tal, Oscar? Mauricio, un saludo para todos los Bolche oyentes. Es un gusto estar pues por primera vez acá en este programa y esperemos dar la mejor de las discusiones y de los diálogos. Bueno, y nuestro segundo invitado es el profesor Mauricio Jaramillo Yacir. Él es profe de la Universidad del Rosario, PhD en Ciencia Política, máster en Ciencia Política, y dirige el programa En Contexto por Señal Colombia. Profe Mauricio, muy buenos días, bienvenido a La Bolche Radio. Muy buenos días, un honor, muchas gracias por la invitación y le mando obviamente un saludo a Sergio. Me place estar aquí con él y poder intercambiar con ustedes. Bueno, chicas. Bueno, nosotros queremos arrancar este programa primero explicándole a nuestros oyentes qué es eso de la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando hablamos de una Asamblea Constituyente, ¿a qué estamos haciendo referencia para colocarlos a todas y a todos en la misma sintonía? Si quieres arrancamos con el profe Mauricio. Sí, ok. Bueno, la Asamblea Constituyente es un cuerpo básicamente elegido por votación popular y que normalmente tiene a su cargo la redacción de un texto constitucional, de un nuevo texto constitucional. Normalmente este cuerpo está antecedido, normalmente digo porque no siempre es así, pero por lo general en América Latina, por dos consultas previas. La primera, una consulta en la que se le pregunta al constituyente primario si está de acuerdo o no con que se convoque una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna. Si la mayoría de la gente dice que sí, luego hay otra elección para elegir a esos asambleístas o constituyentes, ahí varía mucho el léxico de un país a otro, y finalmente dispone de unos tiempos que no siempre son fijos. En eso los casos recientes en América Latina son bien, si se quiere, asimétricos. Hemos tenido constituyentes muy prolongadas, como le pasó a Evo Morales en Bolivia, sobre todo por una derecha muy reaccionaria que le hizo la vida imposible y a quien no convenía una refundación constitucional, y tenemos procesos constituyentes más cortos, como el de Colombia a comienzos de los 90, o el mismo proceso en Venezuela. Luego de ese proceso, pues se somete a consulta del constituyente primario, si está de acuerdo o no que entre a regir esa nueva constitución. Entonces, grosso modo, es eso. Sergio, ¿por qué una asamblea constituyente en este momento para Colombia? ¿En qué beneficiaría al país que ésta se realizara? Bien, yo antes de referirme a la situación quisiera ahondar un poco de dónde nace, porque creo que ahí estriban también sus contenidos democráticos, que hay que poner sobre la mesa para la discusión. Lo primero es que la institución de la Asamblea Constituyente, en este caso Asamblea Nacional Constituyente, pues nace en la lucha contra la monarquía y sobre todo bajo una idea que hasta el momento sigue siendo profundamente revolucionaria, si se quiere, y es que la soberanía reside en el pueblo, en el sujeto popular. Entonces, en ese caso, en la disputa contra esta concepción del derecho divino y demás, hablar de libertad, hablar de igualdad y hablar de fraternidad, en el caso de darle al pueblo la potestad sobre su propio designio político, pues es importante, y eso marca su contenido pues profundamente democrático, a pesar de que sea una institución que nace, por supuesto, alrededor
¿Se fue? Perdimos a Sergio. ¿Sergio? Sí, lo perdimos, se le fue el internet. Pero, profe Mauricio, no, aquí volvió Sergio. Hermano, Sergio, termina la idea. Sí, termina la idea, amigo. Sí, conectividad. Bueno, y sobre eso, nosotros lo que decimos fundamentalmente es que hay que historizar este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, que en este momento nosotros no podemos restringir la discusión de si Asamblea Nacional Constituyente sí o no al momento político, que comparto algunos análisis donde se sugiere que pues estaríamos en una condición desfavorable para el avance de las fuerzas populares y para el avance de las libertades y los derechos, sino que creo que la idea del poder constituyente, del proceso constituyente que desata esa soberanía popular, pues es fundamental a la hora de hablar de una asamblea constituyente en este caso. Entonces, para sintetizar, creo que es una institución profundamente democrática, una idea que sigue teniendo un contenido radical, si se quiere, en sus alcances, y que, pues por supuesto, no se limita a la correlación de fuerzas que tenemos en este momento. Profe Mauricio, su merced ha dicho en varios medios pues que no está de acuerdo, pues que si bien no es bueno satanizar esto que ha venido hablando el presidente Gustavo Petro, pero que su merced no está de acuerdo con la propuesta de constituyente. Cuéntanos y amplía un poco por qué no estás, digamos, en contra, bueno, en desacuerdo con lo que ha dicho el presidente. Sí, bueno, lo primero es yo estoy de acuerdo, digamos, y me parece muy importante y justificable y pertinente lo que acaba de decir Sergio, y entender un poco que se prometió en el 91 una democracia participativa, se prometió en el 91 una democracia descentralizada que fuera verdaderamente local, se prometió también un Estado social de derecho, y eso tiene que ver con transformaciones desde abajo. La idea de constituyente primario es una idea revolucionaria y creo que complementaría lo que bien ha dicho Sergio, que debemos devolverle a la democracia ese carácter revolucionario. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, porque obviamente el establecimiento despojó a la democracia de ese carácter que tuvo en sus orígenes, con la Revolución Inglesa, con la Revolución Mexicana, con la Revolución Rusa, con la Revolución Francesa, por supuesto. Entonces yo estoy de acuerdo en que a la democracia se le devuelva esa connotación de cambio, transformadora, o en este caso revolucionaria, porque las necesidades dan, las reivindicaciones sociales dan para eso. El problema con la constituyente, que no sé si Petro la proponga o no, porque me parece que hay dos discursos muy distintos. Uno es el de Puerto Resistencia y el otro es la entrevista que da Petro a Andrés Mompotes, o hay un trino largo donde Petro habla de 6, 8 puntos. El problema con eso es algo a lo que se adelanta Sergio, y tiene que ver con la correlación de fuerzas actuales. Y lo que yo creo es que tenemos una derecha tal vez la más recalcitrante, la más reaccionaria, la más analfabeta políticamente, la menos plural del último tiempo. Y no es que esté ignorando lo que fue Guillermo León o Laureano, pero por lo menos de los 80 y 90 hacia acá, no habíamos tenido un conservatismo, si se quiere, tan cerrado, un conservatismo tan expresamente antiderechos. Entonces yo decía que mal que bien en la década de los 90, la derecha por lo menos estuvo dispuesta a aceptar algunas conquistas que hoy son, digamos, etiquetables como progresistas. Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, todos los derechos humanos de segunda y tercera generación. Hablo, por ejemplo, del medio ambiente, que de ahí yo creo que se desprende la interpretación de la Corte Constitucional respecto del cambio climático y la descarbonización, que es una prioridad para el progresismo y para la izquierda hoy. Esta derecha no aceptaría de ninguna manera un avance, una ampliación del catálogo de derechos en ese sentido. Entonces lo que tendríamos, en el caso de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, es gente como Miguel Uribe Turbay, es gente como María Fernanda Cabal, es gente como Miguel Polo Polo, es gente como Daniel Briceño, Paola Holguín. Es decir, es una gente que, insisto, no solamente no está preparada, pero pues ahí no hay un problema, eso suena muy elitista, sino que además tiene un nivel de intransigencia muy grande, pero ha logrado por la cooptación de los medios de comunicación y por un trabajo en redes que es muy efectivo, ir escalando posiciones en política. Y en segundo lugar, que también, no sé si hable del correlato de fuerzas, pero tiene que ver con el control de los medios de comunicación. Darle a la derecha la oportunidad de ir a una asamblea constituyente es darle la oportunidad a la derecha de devolverse a la Constitución del 86,
echar para atrás buena parte de conquistas que hemos conseguido no solamente por el 91, sino avances que le debemos hoy a la Corte Constitucional. No se nos olvide que en Colombia no tuvimos progresismos a comienzos de los 2000, mientras hubo incluso en Paraguay, un país recontra conservador, pero de alguna manera quien resistió, aparte obviamente de la izquierda, que lo hizo con las uñas, fue la Corte Constitucional. O sea, fue la Corte la que le dijo a Uribe, usted no puede volver a penalizar la dosis personal. Le desmontó una segunda reelección a la que íbamos. Colombia cabalgaba hacia un autoritarismo mucho más claro, de todas maneras lo tuvimos. Entonces yo digo, por el correlato de fuerzas y porque vamos a poner en tela de juicio la conquista del 91 y porque además esto supondría arriesgar la victoria en las urnas de junio del 22, yo creo que es una mala idea. Sergio, ahora que el profesor está mencionando el tema de la correlación de fuerzas, pues también hemos visto la reacción que han tenido los partidos de centro frente justamente a esta posibilidad de una asamblea constituyente. ¿Qué opinión te merece esa reacción que han tenido partidos como el Verde? Sergio. Bien, yo creo que Mauricio acá menciona un asunto que me permite a mí ir hasta, digamos, elementos más de fondo, y son los alcances y las limitaciones de la Constitución Política del 91. Yo creo que todo este análisis siempre tiene que ser relacional, y por supuesto que la Constitución del 91 amplía libertades y derechos con respecto a la del 86. Sin embargo, nosotros hemos mencionado, esta Constitución, este texto constitucional, mantiene también unas tensiones entre su elemento orgánico, si se quiere, y su elemento dogmático. Es decir, es una Constitución que de dientes para afuera reconoce un Estado social de derecho, reconoce una serie de libertades importantes, mecanismos de participación, mecanismos de protección de derechos, pero que en regla general constitucionalizó, elevó a estatus constitucional el neoliberalismo en Colombia como parte del programa de avanzada de los sectores, pues, del capital financiero, de la especulación y demás en América Latina y en el mundo. Digo eso en términos generales porque la Constitución no es progresista per se o conservadora per se, sino fundamentalmente porque tiene unos avances de los cuales hemos hecho unos ejercicios políticos bien relevantes los sectores populares, pero otros elementos que permiten a los sectores más retardarios y reaccionarios, pues, por supuesto, aferrados a la institucionalidad. Digo esto en primer lugar porque me parece que el tema de la correlación de fuerzas tiene que ver con eso, es decir, cómo los sectores del centro terminan siendo fundamentalmente los defensores del statu quo, los defensores del orden institucional, muy sin distingo de si ese orden defiende o no a unos sectores conservadores, retardatarios, representantes, por supuesto, de la política tradicional y de los sectores económicos tradicionales. Entonces, sobre la base de eso, creo que no es sorpresa que en el más variado arco ideológico, desde los más conservadores hasta los más progresistas, si se quiere, del Partido Verde y demás, pues defiendan sin distinción la Constitución del 91. Creo que eso es síntoma de la coyuntura, pero también de cuáles son las limitaciones políticas y el horizonte ideológico que tienen estos sectores del Verde. Me parece importante recalcarlo, sobre todo porque creo que Mauricio hace énfasis en un elemento. Hoy quizá un proceso constituyente en calidad de asamblea constituyente nos devolvería la Constitución del 86, como leía por ahí, pero animalista, digamos, con unas ganancias y demás para nuevos sujetos, pero fundamentalmente creo que no hay la condición de fuerzas. Ahora, una reflexión adicional, y es que creo que si los sectores populares nos quedamos esperando que haya una situación para actuar, pues entonces, digamos, esto se puede prorrogar décadas y décadas y décadas, pero sobre todo que esa acción política tiene que estar ligada a un ejercicio organizado, que es una dificultad, digamos, muy de suyo de algunos procesos progresistas en América Latina, esta idea antipartido, antiorganización centralizada y demás, con la ideología de la multitud, de las ciudadanías libres, todo el mundo en todas partes, digamos, llevando a tono una agenda de cambio que la experiencia ha demostrado, pues, que es limitada y, por supuesto, que restringe el proceso de participación popular en los alcances que queremos. Entonces, sintetizando, recojo absolutamente lo que plantea Mauricio, es decir, creo que la correlación no está dada en este momento para convocar
lograr una Asamblea Nacional Constituyente. Nos van a devolver al siglo XIX en términos del texto constitucional, pero sí creo que no podemos por ello relegar la acción política de los sectores populares a cuando el momento esté precisamente dado, porque creo que eso nunca ha pasado en la historia. Las condiciones perfectas no existen en el proceso histórico. Y por supuesto que los verdes y demás sectores de ese centro pues han develado con estos ejercicios de llamado a la Constitución y demás, pues cuál es su postura política real, y es defensa del orden establecido, que en este momento está ligado a una Constitución que podemos evaluar, por supuesto, de maneras distintas y más profundas, pero sobre la base de eso creo que gira el debate político con estos sectores. Profe Mauricio, en los últimos intervenciones que ha tenido estos sectores ubicados a la derecha del espectro político en el Senado, en la Cámara de Representantes, han dicho algo así como que la propuesta de constituyente de Petro es una forma para chantajear a las personas que están ahorita tramitando, discutiendo, debatiendo y tienen la responsabilidad de aprobar las reformas sociales que viene proponiendo el gobierno Petro. Estamos hablando de un chantaje. Esto también lo han catalogado como un globo que lanza Petro en toda esta, digamos, disputa política al interior del legislativo. ¿Cómo analizas, digamos, esas formas de identificar esta propuesta de la constituyente? Bueno, eso demuestra y eso confirma que no todos los partidos políticos tienen convicción democrática, es decir, que un presidente no pueda, que un político, que un líder, que una lideresa no pueda abrir un debate acerca de una constituyente porque inmediatamente la van a acusar de autoritaria o de dictador, pues obviamente habla de un miedo al cambio de las transformaciones. En segundo lugar, creo que a veces se nos olvida que yo creo que hay una parte del país que no aceptó el resultado de las elecciones de 2022, no hay nada que hacer, y que parte de la no aceptación de ese resultado pasa por impedir las reformas. Es decir, aquí lo que han dicho, pero lo han dicho de frente, el centro y la derecha, y a eso estoy totalmente de acuerdo con Sergio en lo que plantea del centro como un defensor del statu quo. El centro ha dicho de frente, no, es que nosotros no vamos a negociar, nosotros no vamos a dialogar. Para nosotros la posibilidad del consenso está absolutamente descartada. Nosotros vamos por el hundimiento de las reformas. Entonces lo que dice Petro es, pero un segundo, acá 11 millones y medio votaron por ese cambio. Es más, incluso hay 10 millones, y de esos 10 millones una parte sustancial votó por Rodolfo en contra del establecimiento. O sea, mucha gente terminó votando, identificándose con ese antiestablecimiento. Entonces es absurdo que haya un Congreso, que haya unos partidos, que haya unos generadores de opinión y que haya unos medios de comunicación que me parece que tienen un papel cada vez más relevante por la aparición de redes sociales, con esta idea de que cualquier asomo de transformación y cualquier asomo de cambio es el acabose, es el apocalipsis, es catastrófico. Entonces lo que dice el gobierno es, ¿qué hacemos? Yo gané las elecciones, ¿cierto? Yo soy creo que Petro hace mucho tiempo no teníamos un presidente que tuviera capacidad de convocatoria, desde la época de Uribe, que son los únicos presidentes que pueden convocar una movilización más o menos significativa. Entonces Petro dice, yo gané las elecciones, tengo la capacidad de convocatoria, la izquierda tiene una base que no había tenido, así estemos lejos del partido único, que es lo que ha propuesto Petro, no sé si estemos lejos, pero por lo menos no se ha concretado todavía. ¿Cómo administramos, cómo canalizamos? Y me parece que eso es lo que está planteando. Entonces yo no lo veo, sobre todo viendo la entrevista del lunes en El Tiempo y viendo su trino, creo que lo que está diciendo Petro es, nosotros ganamos las elecciones, hemos sido ingenuos, dijo, hemos sido ingenuos porque pensamos que el establecimiento estaba más dispuesto a ganar, a negociar. Tiene razón Petro cuando dice, ganamos las elecciones pero no tenemos el poder. Y ahí es donde yo creo que está convocando a una movilización permanente. Ahora, yo como entiendo la movilización permanente, no solamente entiendo que haya que salir a la calle, no solamente, eso hay que hacerlo y hay que hacer presión sobre el Congreso, eso me parece que es necesario, porque el Congreso no puede desconocer lo que pasó en junio de 2022. Y aunque Petro no tenga un mandato absoluto y tenga que negociar con ese Congreso, insisto, ganó un programa, no en términos absolutos que tiene que ser negociado, pero ese programa ganó y eso se está desconociendo. Una de las formas de movilización a la que creo que está llamando es a contrarrestar ese discurso hegemónico de los medios corporativos, que le robaron al gobierno, que le robaron hoy al entre comillas, oficialismo, le robaron la retórica para hablar de la salud, de las pensiones, de la paz total, de la reforma al trabajo. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que se diga
más o menos ecuánime sobre las reformas, no sale en ninguna parte, no se habla, no provoca debate. Sale por allá un tipo y dice que, y esto es antitécnico, que es lo peor, que si pasa la reforma laboral vamos a sacrificar yo no sé cuántos cientos de miles de empleos, pero eso es contrafáctico, eso es antitécnico, eso es anticientífico y sale en todos los medios. Entonces yo también creo que la movilización pasa hoy por empezar a interrumpir esos circuitos de los medios corporativos. Y creo que en ese sentido se debe entender un poco el llamado que hace Petro a una gran conversación, a una gran discusión. Yo no sé si refundacional, y me parece que es donde está, como donde yo creo que no estamos muy de acuerdo Sergio y yo, pero creo que estamos de acuerdo en que hay un sector que defiende el inmovilismo, hay un sector que sataniza la movilización popular y hay un sector que quiere obviamente monopolizar el discurso tratando de satanizar el cambio. Sergio, hermano, la situación, la situación fue en Cali. ¿Por qué en Cali, hermano? ¿Cuál es el componente simbólico que tiene eso atrás? Bueno, nosotros hemos tratado de lucubrar sobre la centralidad de Cali en este proceso de cambio desde hace años, incluyendo, por supuesto, los sucesos de 2021, la pandemia en 2020 y los prolegómenos, si se quiere, en 2019 y 2018, movilizaciones estudiantiles, paro nacional y demás. Nosotros, alrededor de eso, creemos que hay por lo menos 3 razones que ponen a Cali en el centro de esta discusión. La primera, una si se quiere étnica, y es Cali es la segunda ciudad negra del continente. Es decir, Cali es la población, digamos, en Colombia con más, digamos, porcentaje o proporcionalidad negra en todo el país y, como les decía, la segunda en el continente. Eso no solamente pone elementos étnicos, sino también socioeconómicos muy importantes. Ustedes se fijan, Cali hoy tiene un 49% de informalidad, que preferiríamos llamarla como de economías populares, como cuentapropistas, autoexplotación y demás. Es decir, la economía en general de la ciudad de Cali se mantiene alrededor de estos pequeños, digamos, economistas, si se quiere, a cuenta propia, estos sujetos de la economía popular. Entonces yo creo que ese elemento es importantísimo. Lo segundo es que Cali ha sido receptora histórica de la población del Pacífico, de la población andina, de la población incluso de lo que tiene que ver con el Chocó biogeográfico más arriba. Es decir, Cali no es una ciudad, sino que es una ciudad región ampliada, si se quiere, y si lo vemos en términos de cómo se ha venido denominando. Por lo tanto, Cali, como capital del suroccidente, conecta no solamente un ejercicio, digamos, pluriétnico, multicultural, si se quiere, o intercultural, dependiendo pues la visión que le tengamos a eso, sino que recoge también diversas formas de producción y articulación de la política regional. Creo que eso hace que Cali sea un elemento, digamos, central para esta definición. Pero más importante que eso, creo yo, es porque en Cali ha habido un ejercicio de politización y de lo que llamaríamos nosotros elevación de los niveles de conciencia mucho más acelerados que en el resto del país. Y lo digo es en el centro del paro nacional de 2021, el estallido social o rebelión popular, si se quiere, pues lo que hubo fue la concreción de esa máxima en la cual hay años en que no pasa nada y hay días en que pasan años. Creo que la sociedad caleña en su conjunto vio cómo la articulación de los sectores populares podía avanzar en reivindicaciones sobre el estilo. Entonces tenemos sujetos étnicos, indígenas, negros, tenemos a la clase obrera, tenemos al campesinado de las regiones ahí, vamos ejerciendo esto y las nuevas subjetividades alrededor de las mujeres, diversidades sexuales, estudiantes universitarios de secundaria. Creo que esto hace que Cali sea un epicentro de esta disputa y eso se ha hecho material en las últimas elecciones, ¿no? Es decir, Petro ha ganado en casi todas las elecciones en las cuales ha concurrido en Cali y en general pues en este sector del sur oriente y del Valle. Entonces, en ese sentido, primero me parece importante. Pero lo segundo es que también quizá nosotros vemos una agudización también de la lucha política por cuenta de cuáles son los sectores tradicionales que manejan la política en Cali y en el Valle del Cauca. Nosotros tenemos acá la cuna de la agroindustria nacional, entonces Fernanda Cabal, esta es la tierra pues más abajo de Paloma Valencia en el sur, pero de los industriales, de los grandes empresarios agropecuarios y demás, y tenemos pues por supuesto todo lo que tiene que ver con la economía del narcotráfico. Entonces yo creo que esto, sumado a la posibilidad de avance de los sectores populares, ha hecho o ha situado a Cali digamos, en el epicentro y demás. Un asunto importante, y creo que con esto finalizo para el tema de Cali.
más allá del tema de resistencia histórica, más allá de los resultados electorales y el avance de las fuerzas populares, es que las elecciones territoriales también marcan de manera inmediata un pulso entre los sectores dominantes y, por supuesto, los sectores populares que habíamos avanzado en 2022. Tenemos hoy una alcaldía de Alejandro Ed, es decir, el representante pues de toda esta burguesía, si se quiere, agroindustrial, es parte de la familia de los dueños de Manuelita. Tenemos con él todo el establecimiento reunido alrededor de una política, si se quiere, privada, en lógica de inversión, en lógica de tener réditos, empleabilidad y demás, que está justamente avanzando en el proyecto de esas clases, por supuesto con un componente social que habían olvidado de cara a coyunturas pasadas y que por cuenta de la presión popular tuvieron que empezar a hablar. Entonces tenemos a la Fundación SIDOC, tenemos a la Unidad de Acción Vallecaucana, tenemos por supuesto a ProPacífico y todos estos centros de pensamiento y fundaciones y corporaciones y demás de las clases dominantes, si se quiere, del territorio, pues haciendo una política social a su medida, lo que ha agudizado en cierto sentido la lucha entre sectores sociales, pero que también la ha apaciguado en el paso de las elecciones. Entonces yo creo que hay que combinar lo social, lo político y demás en esta coyuntura que ha hecho que por lo menos en los debates del orden nacional pues haya una evidente inclinación hacia el lado del programa de gobierno, hacia el lado, digamos, de este mandato popular, pero en el caso de los debates regionales y de los debates locales, donde Francisca Toro y bueno, todos los varones y baronesas electorales de acá, pues están ganando el pulso, y lo cual se refleja, por supuesto, en la posición de los debates legislativos. Bueno, yo tengo una pregunta para Mauricio, y es que precisamente él venía hablando sobre cómo se pretende de alguna forma retroceder el cambio que se está impulsando en este momento, y parte de ello también es como toda la propaganda que se ha hecho por parte de la oposición hacia el autoritarismo, el posible autoritarismo que tiene Petro. Y bueno, ¿tú cómo ves estas opiniones que han venido surgiendo también con respecto a que él propone la constituyente para poder reelegirse? Sí, pues creo que básicamente, y esa también es un poco lo que yo decía de cómo estos sectores le han robado el relato a quien hoy gobierna, a quien hoy ganó las elecciones. Entonces un poco la Asamblea Constituyente, en vez de entenderse como una propuesta de discusión, que de hecho yo creo que le conviene a la derecha, inmediatamente lo primero que salen a decir es que Petro se va a reelegir, cuando además ha dicho hasta la saciedad que no está interesado en ello. En eso además hay mucha ignorancia, porque es que eso no depende de Petro. O sea, Petro convoca, digamos, a una Asamblea Nacional Constituyente, pero no es que él pueda decir, no es que él pueda determinar, no es que él pueda decidir directamente acerca de su contenido. Entonces, esto tiene que ver también con la desinformación un poco y además con confirmar ese prejuicio. El gran argumento con el que no se había elegido a la izquierda antes, sobre todo en el 18 que estuvo muy cerca, era precisamente eso, que la izquierda iba a llegar y básicamente se iba a acabar la independencia de poderes, que se iba a acabar la economía de mercado, que se iba a acabar, que se iban a acabar los derechos humanos y las garantías, por ejemplo, para la inversión privada o la inversión extranjera. Y básicamente lo que hemos visto es que nada de eso ha pasado, es decir, los indicadores macro están ahí. Lo que hemos visto, de hecho, el gobierno ha sido tremendamente moderado y a pesar de eso siguen diciendo que es un radical. Entonces uno se pregunta, perdonen, ¿qué ha sido radical? ¿Qué reforma concretamente han impuesto a las malas? ¿Qué reforma han dicho la vamos a hacer pasar a las buenas o a las malas, recurriendo directamente al constituyente primario? Ni siquiera se ha abocado esa posibilidad, esa posibilidad la evocó recientemente Héctor Riveros. Entonces el gobierno ha sido bastante moderado, no ha dejado de negociar con el centro. Tuvo un gabinete, por ejemplo, y esto no se nos puede olvidar, que no reflejó los números, la matemática electoral de la elección del 22, ni la legislativa ni la presidencial, mucho menos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la designación de Alejandro Gaviria, que insisto, cuando uno piensa cuál es la representatividad que tiene, al margen de que sea bueno o malo, lo que sea, no tenía ninguna y terminó teniendo un peso desproporcionado en el gobierno. Y cuando uno ve el peso que tenía el discurso de Gaviria frente al peso que tenía Irene Vélez, lo que uno se da cuenta ahí es concretamente que había hay todavía una desproporción hacia el centro y haciendo concesiones que hablan de un gobierno que ha sido en algunos casos excesivamente moderado. Entonces toda esta retórica de que Colombia avanza hacia un autoritarismo es
infundado, pero es la apuesta de la profecía autocumplida de la derecha. Es decir, la apuesta es que esto sea la hecatombe, que esto colapse y que haya una supuesta, entre comillas, lección y sea que la gente nunca más vuelva a votar por el progresismo y que tenga miedo. Esto obviamente no ha salido, no les ha salido bien, y no les ha salido bien porque la economía está marchando, no les ha salido bien porque el gobierno no renuncia a la deliberación, no les ha salido bien porque han podido salir a protestar y no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha habido gente torturada, no ha habido gente que pierda los ojos, no ha habido gente desaparecida, no hay asesinatos. Entonces, lo peor que le puede pasar a la derecha es discutir, es dialogar, es confrontar. Y por eso yo decía hace un rato el tema de Polo Polo, Briceño, Cabal, Paola Holguín, no hay confrontación. Lo único que dicen es que Petro es un guerrillero, que Petro es un asesino, que este ministro no sirve, que están llenando el Congreso o que están llenando más bien el gobierno de activistas, pero no hay de fondo quien tenga un poco, no sé si la estatura, si quien tenga la retórica o la claridad de controvertir al gobierno. Entonces me parece que toda esta idea del autoritarismo y meter la retórica de la Asamblea Constituyente como una confirmación de que Colombia va hacia el autoritarismo, pues es básicamente una retorsión de la retórica y la imposición de un discurso que obviamente le conviene a la derecha colombiana. Y hoy justamente, pues también es tendencia en redes sociales el tema de Colanta. Ahora que mencionas ese robo del discurso y esa generación de pánico frente a lo que iba a pasar con el gobierno Petro, pues hoy digamos que es como una bofetada lo que está pasando y es lo que ha pasado con Colanta y las utilidades que ha obtenido ahora, pues haciendo referencia un poco a lo que mencionas frente a ese robo del discurso. Y en esa medida yo quería preguntarles qué opinión les merece lo que ha dicho también Vargas Lleras, y es que frente a la pregunta de si realizar o no una Asamblea Nacional Constituyente para el país, él ha dicho me gusta y me gusta mucho. Y por otra parte hay quienes han salido a criticarlo y a decirle que pues lo ha manifestado de esta manera porque justamente le hace el juego al presidente por razones de pues las elecciones que se avecinan. ¿Creen ustedes que esto es así o cómo leen esta posición justamente de Vargas Lleras? Arranquemos por Sergio, hermano. Bueno, creo que hay orden implícito en las palabras. ¿Yo qué opino sobre ese tema? Yo creo que hay que desacralizar un poco los procesos constituyentes, es decir, que la idea fundacional de la Asamblea Constituyente sea devolver al constituyente primario pues toda su potestad soberana para decidir sobre los asuntos que competen a la sociedad, no implica que esa soberanía pueda tender directamente a la derecha o hacia retrocesos en avances previos de garantía de libertades y derechos. Es decir, lo popular no es sinónimo tampoco de progresividad en ese reconocimiento. Creo que esto nos permite a nosotros ver que la constituyente, como el Congreso en este caso, como cualquier espacio representativo de participación popular, pues son escenarios de disputa política entre los distintos sectores sociales. Eso parece una verdad de perogrullo, pero creo que hay que mencionarlo con toda claridad, porque ni bobos que fueran, digamos, en los sectores reaccionarios y retardatarios, pues están buscando justamente hacerse poder. Creo que al final pues el objetivo de toda agrupación política, de todo sujeto político, es convertirse en poder, convertirse en sentido común. Entonces yo no creo ni descabellado, ni por supuesto, digamos, fuera de la posibilidad de que estos sectores se vayan sumando cada tanto a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo porque si ustedes se fijan, las declaraciones de toda la derecha antes de este anuncio eran que iban por una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar en función de sus propios intereses, pues todo el ejercicio de relacionamiento político e institucional. Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, incluso el señor Enrique Gómez y demás, venían a tónica, y por supuesto ahora es que algunos dicen, bueno, respaldamos una asamblea constituyente, y otros están defendiendo a ultranza la Constitución del 91, que además fue pues la Constitución que les impidió también avanzar en sus propósitos de clase. Eso en primer lugar.
Lo segundo es que yo sí creo que hay un tema coyuntural y es que en términos institucionales, pues el procedimiento para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en la institucionalidad colombiana, pues es demandante, es largo, exige mayorías cualificadas, es decir, unos procesos mucho más complejos, mucho más largos y no expeditos como se quisiera para dar esta discusión. Yo creo que el plano en el que se encuentra hoy el debate sobre una asamblea constituyente, el debate sobre un espacio de poder constituyente institucionalmente concebido, en este caso está en lo estrictamente agitacional. Es decir, está movilizando a unos y a otros sectores en función de un programa de cambio que, nos guste o no, con limitaciones o no, pues está justamente provocando, desatando ciertos ejercicios de movilización y de cambio social que no se veían en el país hace décadas. Entonces, yo sí creo que en este momento esa convocatoria es más bien irreal, e irrealizable en términos de los tiempos. Creo que el sistema colombiano, el sistema político colombiano se ha encargado de hacer que los cambios por la vía endógena no pelechen, no prosperen, y por lo tanto lo que tenemos es un ejercicio donde se revelan las posiciones políticas casi que definitivas de uno y otro sector. Los sectores progresistas hablando de la posibilidad democrática de la transformación de este país y unos sectores de la derecha, digamos, atrincherados también en la institución de la Constitución y otros que viendo de manera oportunista también la posibilidad de acumular políticamente de cara a las elecciones de 2026, están cogiéndole la caña al presidente y diciendo, bueno, vamos a disputar, vamos a medir fuerzas y vamos, por supuesto, a avanzar en este proceso desde las visiones diferentes. Yo de todas maneras no confío en la posibilidad que tiene la derecha de respetar la institucionalidad. Por lo tanto, siento que ese anuncio de Vargas Lleras es simplemente eso, un ejercicio agitacional, un ejercicio de propaganda, pero que por supuesto en la conversación que teníamos previamente, pues tiene unos riesgos en términos de la correlación de fuerzas muy importantes para lo que se viene en este país. Profe Mauricio. Sí, totalmente de acuerdo. Yo solamente añadiría un elemento y tiene que ver con que, recordar lo que dije al principio en mi primera intervención, yo creo que la derecha actual no le perdona a aquella de los 90 haber aceptado ese pacto que yo creo que es liberal progresista, que podría ser mejor, que podría ser perfeccionable, por supuesto. Lo segundo es que yo creo que esto le da la oportunidad, y de ahí viene la reacción a Vargas Lleras, de revertir el resultado del 22, porque lo que buscarían inmediatamente algunos sectores que, insisto, no han aceptado lo que pasó en la última elección presidencial, es que de alguna manera hay una elección anticipada, y esto es algo que tampoco hemos advertido lo suficiente. Lo mejor que les puede pasar a ellos, insisto, es una elección anticipada porque además no tienen nada que perder. Vargas Lleras no tiene nada que perder. La derecha en términos generales sabe que a Petro le quedan aún 2 años y medio. No es descartable que el progresismo siga gobernando con otra candidatura. Entonces obviamente le cae como anillo al dedo cualquier cosa que implique una reformulación. Y no se nos olvide, y estoy absolutamente de acuerdo, esto es clave lo que acaba de decir Sergio, es que la principal enemiga de la Constitución del 91 ha sido la derecha, y especialmente el Centro Democrático. El Centro Democrático, no se nos olvide, le quitó parte de su espíritu cuando introdujo, y ya sabemos cómo introdujo la reelección, ¿no? Comprando los votos en el Congreso. Acordémonos de Teodolindo y de la GIS política. Trató de ir a una consulta en el 2003 con 16 puntos. Algunos de los puntos eran abiertamente inconstitucionales, como la eliminación de las personerías regionales o la penalización de la dosis personal. Han sido enemigos de la descentralización, han sido enemigos de la existencia del sistema de cortes actuales y han dicho muchas veces: queremos volver a un sistema de cortes únicos con salas especializadas. Entonces, cuando uno ve un poco la oportunidad de una asamblea, es para ellos algo en lo que no tienen absolutamente nada que perder, como le pasó hasta cierto punto a la derecha chilena, aunque yo creo que el caso de Chile, yo sí creo que es muy diferente del colombiano, pero pensaría que tenemos una derecha que tiene mucho por ganar y muy poco por perder, y ahí creo que en esa lógica se inscribe la declaración de Germán Vargas Lleras. Bueno, chicos, 11:10 de la mañana, y pues muchas gracias por estar acá en esta mañana de Bolche Radio debatiendo sobre la constituyente. Pero bueno, mi compañera Gaby les quiere como desacartonar un poco porque están muy serios, muy académicos los compañeros, ¿no, Gaby?
No, yo no los quiero mover de su posición, pero sí invitarles a que siempre que hacemos una entrevista en esta mesa de trabajo, pues también hacemos la invitación a que nos cuenten cuál es el género musical que les gusta, o por lo menos cuál es la canción que quisieran escuchar hoy aquí en La Bolche Radio. Entonces, ahorita Sergio me dijo que teníamos un orden establecido para preguntar. Entonces quiero arrancar con él justamente, cambiarle el orden y preguntarle qué canción quisiera escuchar en esta mañana de La Bolche Radio AM. Bueno, yo los he escuchado ahorita también hablando un poco clichésudo de Cali, ¿no? El mal parqueo, de las calles ocupadas y demás. Debo decir que todo eso es cierto. Yo sabía que ahí Pero venía el también riendazo. aquí escuchamos otras cosas, ¿no? No solamente salsa, pero siendo clichésudo y aceptándolo de verdad, hay una canción que últimamente me encanta, que es El Mulato, de Richie Ray y Bobby Cruz. Entonces, si la pueden poner al aire, me encantaría. No, voy con Richie Ray y Bobby Cruz, pero por supuesto. Profe Mauricio, ¿qué te gustaría escuchar? Me gustaría escuchar, no sé si la tengan, no sé cómo funciona el sistema. No, el sistema funciona con que me ponen a sudar frío. Yo me tenemos imaginaba, las porque esto no está preparado y debió haber estado preparado. Sí. Pero yo lo voy a votar. Yo quisiera escuchar Me veo claramente de Silvio Rodríguez. Me veo claramente, Silvio. Bueno, me pusieron Pero ¿cómo que no tienes todas las canciones de Silvio Rodríguez? No, o sea, no las Eso sé. sí es una falta de eso es una respeto. falta de respeto en una emisora mamerta como esta. Estoy de acuerdo, Sí, muy totalmente de acuerdo, Eso apoyo. viene incluido con la militancia. No, pero bueno. Vamos con El Mulato de Richie Ray y Bobby Cruz. Y después vamos con la canción de Silvio, Me Veo Claramente. Pero no antes, muchas gracias compañeros por estar en estas mañanas de Bolche Radio. Grandes aportes para toda esta discusión de la constituyente. Y micrófonos abiertos, hermanos. Muchas gracias, un abrazo para todas y para todos. Gracias a ustedes.